Bienvenidos, Dios les bendiga. Estoy de nuevo por estos medios, llegando a tu corazón, llegando a tu casa, a cada hogar, a cada familia, donde sea que te encuentres en todo el territorio. Esta semana quiero hablarles de Lucas capítulo 18 y es una parábola que tiene como epígrafe el fariseo y el publicano, amén. Pero quiero que oremos, vamos a orar para que el Señor nos hable, el Señor nos dé una palabra que anime, que aliente nuestro corazón, que nos levante y que nos fortalezca, amén. Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que ciertamente tú te has acercado a nosotros para escogernos, para revelarte a nuestras vidas, para hablarnos día tras día. Hoy oro en el nombre de Jesús para que nos hables, Señor, por tu Espíritu. Señor, puedas llevar esa palabra como espada de dos filos, hablando a cada corazón, a cada vida, trayendo revelación, trayendo sabiduría, trayendo un entendimiento abierto para que tu palabra entre como esa buena semilla y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Lucas capítulo 18. A partir del verso 10 es una parábola, dice parábola del fariseo y el publicano. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Acá habla de dos tipos de personalidad. Esta parábola nos habla de la justificación por la fe, de la gracia. Es una parábola donde abunda ricamente la gracia del Señor para con un pecador. Dos hombres se acercaron a Jesús. Dos hombres se acercaron, dice la palabra, que se acercaron al templo, se acercaron a orar, se acercaron a Jesús, se acercaron para hablar con Él. He estado hablando de una vida de oración, de la responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, el que se nos demanda, el acercarnos a Jesús y hablar con Él. Pero acá hay dos hombres que hablaron y se acercaron en dos condiciones, una un fariseo y la otra un publicano. Pero ¿quién era el fariseo y quién era el publicano? El fariseo era en los tiempos de Jesús y aún antes de Jesús, en el Antiguo Testamento. Fariseo era aquellos que se regían solo por la ley, que incluso el mismo Jesús les advirtió a sus discípulos el que no se dejaran engañar por sus enseñanzas, porque ciertamente eran enseñanzas engañosas. Estos mismos confabularon en contra de Jesús para matarle. Fariseos, donde solo creían en la ley, donde estuvieron persiguiendo al Señor Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra, hablando, predicando, sanando, liberando. Y ellos le juzgaban, le cuestionaban todo, que por qué sanaba en el día de reposo, que por qué entraba a la casa de un pecador y cosas así. Pero el publicano es un hombre que trabajaba cobrando impuestos, pero cobraba impuestos injustamente porque se aprovechaba y abusaba de estos impuestos, oprimiendo al pueblo. Entonces era un pecador que también se acercó al Señor. Los fariseos eran una secta muy distanciada y muy alejada, apartada del Señor. Pero la palabra dice acá que dos hombres fueron al templo a orar, a orar. ¿Cuánta gente se acerca al Señor a orar? Y lo hace unos como
con la actitud del fariseo y otros con la actitud de un publicano. Pero vamos a ver qué dice la palabra aquí en Lucas 18 a partir del verso 10. Y dice, este hombre, el fariseo, dice que puesto en pie oraba y dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él se justifica y comienza a hablar de sus obras y se justifica y queriendo decir, yo soy bueno. Y cuando vemos en la palabra, cuando al Señor los discípulos se refirieron y le dijeron que era bueno, y Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, el que es bueno. Bueno es Dios, bueno es mi Padre, ni aún Jesús, cuánto más nosotros. Si día a día fallamos, necesitamos acercarnos al Señor en una actitud, reconociendo la verdadera condición que hay en nuestro corazón. Pero el fariseo se acercó justificándose a sí mismo, pero no con un corazón sincero ni arrepentido. Porque ¿quién es el que nos conoce sino Dios? ¿Y cómo es que nos vamos a acercar a Él ocultando si aún Él conoce la palabra que no ha salido de nuestra boca? Cuando nadie se da cuenta de las cosas, se enteran de las cosas que hacemos a oculto, cuando nadie nos ve, el Señor sí nos ve, porque dice la palabra que sus ojos contemplan toda la tierra. ¿Acaso no verá el ojo al cual el Señor creó? Él creó el ojo, ¿acaso no verá? ¿Acaso no oirá aquel que hizo el oído? Él lo oye todo, Él lo ve todo. Pero el fariseo se acercó a la presencia del Señor con una actitud que comienza a justificarse y dice, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, dice, ni adúlteros, ni aún como este publicano. Dice acá, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Aún creyendo que estaba cumpliendo la ley, era imposible, porque el único que vino y cumplió la ley se llama Jesucristo. Él la cumplió completa, quien vino a justificarnos, a redimirnos, a darnos vida y hacernos libres de la ley para poder vivir bajo la gracia. El fariseo llegó a la presencia del Señor con estas palabras, pero en cambio el publicano, ¿quién era el publicano? Un cobrador de impuestos, un pecador que abusaba de cobrar los impuestos injustamente. Si a algo nos habla la palabra y nos dice que qué aborrece el Señor, dice, pesa justa y balanza justa quiero, dice el Señor. Aborrece lo injusto, que las obras injustas que nosotros podamos hacer. Yo recuerdo la palabra cuando Juan el Bautista comenzó a preparar el camino para el Señor y a predicar la palabra, a predicar el evangelio, un evangelio de arrepentimiento, pero todos ellos comenzaron a seguirle y querían bautizarse, pero se justificaban diciendo, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿acaso les podrá justificar porque sean hijos de Abraham, o le podrá justificar porque decidan bautizarse solamente? Porque les estaba hablando del arrepentimiento de sus pecados y de sus obras. Esas obras que quizá tú hoy día puedas decir, pero yo no he hecho nada malo, hago bien a mi prójimo, no hago daño a nadie, no soy ladrón, no soy injusto. No. Solo el Señor le corresponde decir quién verdaderamente somos, porque Jesús murió por todo el mundo en una cruz para darnos justificación, redención y poder reconciliarnos con el Padre, porque ciertamente estuvimos apartados de la gloria del Señor, apartados de su presencia por causa del pecado. Pero para eso vino Jesús, para acercarnos al Padre por medio de Él, por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero el publicano, un hombre injusto, un hombre que cobraba impuestos injustamente, y él se acercó a la presencia del Señor con una actitud muy diferente a la del fariseo.
El publicano viene y se acerca al Señor, y dice, el verso 13 dice más, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque reconocía. Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor y siempre lo hacemos, inclinamos nuestro rostro en actitud de adoración, de humillación, de que Él es el único que merece, que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua le reconozca, le confiese que solo Él es el Salvador, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Amén. Y dice aquí la palabra, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él reconoció, ¿por qué? Porque era un cobrador de impuestos, porque estaba haciendo muchas cosas que al Señor no le agradaba, pero él sí lo hizo con una actitud en reconocer su verdadera condición. Yo prefiero decir que soy un pecador y acercarme al Señor para que su gracia, por eso digo, esta parábola abunda, hay la gracia ricamente que abunda en esta parábola para con el pecador, para con los pecadores. Pero ¿qué pasa cuando te sientes que has pecado? Cuando te sientes que has fallado, cuando tú te sientes que no eres digno de la presencia del Señor, que no eres digno ni de aún acercarte a su presencia con un rostro inclinado. El Señor, por su gracia, quiere que te acerques a Él, por su gracia y su misericordia, porque si hay un amor incomparable con el de los hombres, con el de todo este mundo, es el del Señor Jesús, que por causa de ese gran amor murió en la cruz por todos los pecadores. ¿Qué quiere el Señor? Que tomes esta actitud del publicano. El publicano se acercó, dijo que no podía ni alzar sus ojos a los cielos y dice, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Y dijo, en palabras como estas, dijo, soy un pecador, pero sé propicio a mí, pero soy pecador. Y dice el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra del Señor nos enseña que el Señor habita con los humildes, mas a los altivos mira de lejos. Y esta es una actitud de humildad, de sencillez, el reconocer su pecado. Pero ¿qué hizo? Se acercó a Jesús. Vemos la palabra, a mí me maravilla la palabra cuando uno de sus discípulos, de sus 12 discípulos, también era cobrador de impuestos y todos abusaban en el cobro de impuestos porque oprimían al pueblo, porque lo hacían injustamente. Pero ¿qué hizo el Señor? Escogió a Mateo, un cobrador de impuestos, Leví. Vemos la historia de Zaqueo, acá en el capítulo 19, también cobrador de impuestos, pero mire lo que le ocurrió a Zaqueo. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, jefe de este publicano que se acercó al Señor y le dijo, sé propicio a mí, pecador. Y dice aquí la palabra, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le dijo a un pecador que le vio de lejos, y le dijo, ven Zaqueo, ven porque quiero posar en tu casa, quiero entrar en tu casa. ¡Wow! Jesús le dijo que quería entrar a la casa de un pecador, sí, porque ese es el verdadero propósito por el cual el Señor vino a este mundo, por el pecador, por el enfermo, no por el sano. Amén. Dice aquí la palabra
Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Quizá, ¿cuántos estarían al lado de este publicano cuando se acercó al templo junto con el fariseo a orar? A buscar redención, justificación y salvación. ¿Cuántos les murmurarían? ¿Cuántos le dirían, pero cómo que se va a acercar si no merece que se acerque ni aún a la puerta? Muchos quizá podrán decir, no mereces que vaya. Aún tú mismo podrás decir a tu corazón, es que no merezco, no soy digno ni de aún de acercarme al Señor. Pues sí eres digno, sí eres merecedor por esa gracia, la gracia de Jesús, que hoy te dice, acércate a mí. Aún cuando te sintieres el más grande pecador del mundo, el Señor quiere que te acerques a Él y que te humilles y que reconozcas tu condición, porque Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere justificarte. Muchos murmuraron aquí cuando Jesús se acercó a Zaqueo, y no fue Zaqueo el que le dijo, ven a mi casa, fue Jesús el que le dijo, baja, desciende, porque quiero entrar en tu casa. Y todos murmuraron y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo así? Y le dijeron, ¿va a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es una muestra de arrepentimiento que quiere el Señor. Por más de pecados, por más de actitud y de condición y de las manos manchadas y de una mente perversa, un corazón duro, el Señor quiere que te acerques a Él. Y me gusta la palabra cuando dice que 2 hombres se acercaron al templo a orar. No es motivo de dejar de orar por el pecado, por la falla, por el error, por la falta o porque te has apartado del Señor y simplemente dejas de orar. No dejes de orar aún si te sintieres el más vil pecador de este mundo. Acércate con la actitud del publicano, con la actitud como Zaqueo. Zaqueo, el Señor entró a su casa y todos murmuraban a su alrededor y decían, pero ¿cómo va a entrar a la casa de un pecador? ¿Cómo va a entrar? Y el Señor le responde y dice acá el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido, ¿sabe por qué le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa? Por el arrepentimiento que tuvo Zaqueo. Zaqueo reconoció y dijo, si en algo yo he defraudado a alguien, yo doy la mitad de mis bienes, yo quiero restituir, yo quiero enmendar mis errores, yo quiero dar a aquellos que fallé, a aquellos que les falté, a aquellos que oprimí. Y cuántas veces el Señor lo hace por medio de su gracia. El mismo Señor solamente necesita es que nosotros nos acerquemos para orar al Señor, para clamar delante de su presencia. ¿Y qué quiere Dios? El Señor dice en su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Tan solo son cortas palabras, tan solo son palabras pequeñas que te puedas sentir pequeño, porque Zaqueo era pequeño de estatura. Y también puedes sentirte pequeño en no sentirte nada quizá porque has pecado, porque has fallado, pero el Señor quiere que te acerques a su presencia. Y con la actitud del publicano, él de lejos tan solo dijo, sé propicio a mí, pecador. El Señor quiere, anhela, desea que te acerques a Él, que le reconozcas y puedas decir, Señor, perdóname. Señor, he pecado, he fallado, he vivido apartado de tu presencia por todo este tiempo. Quizá tú mismo te condenas en poder decir
que eres pecador, eres indigno, que no mereces la gracia. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Ni tú ni aún yo lo merecemos. Nadie. Pero Jesús vino a este mundo a redimir el mundo, a reconciliar el mundo con su Padre, porque el mundo se apartó por causa del pecado y todos pecamos. Todos fuimos destituidos de la gloria, de la gracia, de la presencia del Señor. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, se apartaron, se escondieron, ya no tuvieron más comunión. Pero ¿qué hicieron? El mismo Señor, su gracia y su misericordia les acercó. Se acercó a ellos. Hoy día vino Jesús a este mundo para reconciliar el mundo con el Padre, con el Creador, con el que nos hizo. Y gracias a eso nosotros podemos acercarnos al Señor. ¿Qué es la fe? Es una justificación. ¿Qué es la fe? Es esa gracia, el poder creer, el no acercarnos delante de la presencia del Señor, el orar a Dios con palabras sinceras, con palabras honestas, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, porque su palabra dice que todo está desnudo y abierto delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cómo le ocultamos? ¿Cómo decimos, Señor, ocultarle unas palabras, ocultarle nuestras fallas? Es mejor correr a su presencia, es mejor correr al corazón de Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. El salmista David dijo: es mejor caer en tus manos, porque conozco que son muchas tus misericordias, que caer en las manos del hombre. Preferiblemente es correr al Señor, preferiblemente es ir a su presencia y poder decir al Señor: Señor, perdóname, he pecado, he fallado, he hecho lo malo delante de tu presencia, de tus ojos, porque todo lo ven, pero sé propicio a mí, sé propicio, perdona mis pecados, perdona mis fallas. Y luego es restituida la conversación, o sucede una reconciliación con el Señor, y comienzas a avivarte, y comienzas a hablar con Dios, y comienza a una coinonía con el Espíritu Santo a través de la oración, a través del fluir, a través de la búsqueda, a través del gozo, a través de la alegría, del contentamiento, porque gozo hay en los cielos, alegría, hay danza, sucede una manifestación gloriosa en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es salvo. Acá dice la palabra en Zaqueo que el mismo Señor quiso entrar a la casa de Zaqueo. Jesús quiere entrar a tu casa que es tu corazón. Jesús quiere entrar en tu familia. Jesús quiere entrar a las puertas de tu corazón. Hoy toca, hoy Él toca, hoy Él dice: desciende de allí y ven, porque quiero entrar en tu casa. ¿Qué hay que hacer? Solo abrir el corazón a Jesús. Solo reconocer, no como el fariseo que dijo: no soy como este publicano. Jamás pudiéramos nosotros acercarnos al Señor y poder decir: yo no he pecado, yo no he fallado. Si el justo pudiera decir, el justo ni aún 7 veces peca. Nadie puede decir que no ha pecado, porque que no ha mentido, que no ha pecado, que no ha fallado, porque le hacemos mentiroso a Dios, y Dios no es mentiroso. Sea el hombre mentiroso y Dios verás, porque en Él sí está la verdad. Acércate a Jesús. Hoy quiere entrar a tu corazón, hoy quiere entrar a tu vida, hoy quiere restituir y quiere darte esa reconciliación para que nuevamente te levantes en la oración, te levantes en la búsqueda. Acude a una iglesia, acude a un pastor, acude a un pueblo que hoy día habita en coinonía, habita en unidad, adorando, exaltando, glorificando al Señor. Y eso no quiere decir que son perfectos. No, hay una obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros cuando le conocimos. Que fallamos, que cometemos errores, sí es verdad, porque no somos perfectos, pero la única diferencia es que como el Espíritu Santo mora en nuestro corazón,
corazón. Entonces, nosotros cuando nos sentimos mal, cuando cometemos la falla, el error, la falta, corremos a su presencia. Porque es mejor habitar en sus atrios, habitar en las puertas de su presencia que habitar en las puertas de maldad. Lo dijo el salmista, es mejor correr a su presencia. Corre hoy, corre a su presencia, habita en lo secreto con el Señor, búscale de todo corazón. Y si no está en tu corazón, abre tu corazón hoy y puedas hacer una oración y poder decir, Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador, he pecado, pero te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que soy un pecador, como el publicano, como Zaqueo. Hoy lo reconozco, hoy lo acepto en mi corazón y creo que solo tu sangre me puede limpiar, que solo el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor Jesús, me puede justificar y reconciliar con mi Padre, con mi Creador. Amén. Esto quería compartir en este día. Espero que haya sido de bendición. Yo sé que sí, porque es la palabra del Señor y la palabra del Señor es poder y da vida. Trae vida a tus huesos, trae vida a tu corazón, trae ánimo, trae aliento, trae fortaleza, trae gozo, trae paz. Y te devolverá el Señor el gozo de la salvación. Ciertamente, si abres tu corazón, la salvación del Señor ha llegado a tu casa, así como llegó a la casa de Zaqueo, un publicano, un hombre pecador, un hombre que a su alrededor todos le conocían como pecador. Pero ¿a qué vino el Señor? Dice acá la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Vino a buscar, vino a salvar, vino a sanar, vino a restaurar, vino a levantarnos, vino a darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a dar vida y vida en abundancia. Hoy quise dar esta palabra a tu corazón porque sé que siempre hay necesidad de la palabra, de este pan, de este alimento. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia sobre y abunde, la gracia del Señor sobre y abunde sobre tu corazón, sobre tu casa y sobre tu familia. Dios te bendiga.